El ejemplo número 1 nos pide determinar el empuje que recibe un cubo de madera. Determinar el empuje que recibe un cubo de madera. Nos dice que tiene una masa de 18 kilogramos y que mide 35 centímetros de lado. Cuando está sumergido completamente en el agua, pues la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acá tenemos nuestra ecuación, empuje es densidad del líquido por volumen por gravedad, entonces la gravedad también es un dato constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Primeramente, este valor de las dimensiones del cubo, pues lo dividimos entre 100 para expresarlo en metros. Luego calculamos el volumen del cubo, pues dado al cubo, entonces el volumen será 0.35 metros elevados al cubo, y de ahí obtenemos el valor del volumen, 0.0428 metros cúbicos. Ya tenemos los datos necesarios, podemos hacer la sustitución de valores en nuestra ecuación, de tal manera que el empuje se determina multiplicando la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen del líquido desalojado, que es equivalente al volumen del cubo, que se encuentra completamente sumergido, 0.0428 metros cúbicos. Por el valor de la gravedad constante, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. De tal manera que realizando esas operaciones obtenemos el empuje igual a 419.868, y en las unidades, pues metro cúbico con metro cúbico se unifican y nos queda la combinación kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, da origen a unidad newtons. El ejemplo número 2 nos plantea que una esfera metálica tiene una masa de 100 gramos y cuando es sumergida en el agua su masa aparente es de 91.22 gramos. Nos pide calcular la densidad de esa esfera, conociendo que fue en el agua, pues la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, valor de la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Primero acá tenemos la ecuación que relaciona para el empuje, conociendo el peso del objeto menos el peso aparente cuando está sumergido en el agua. De tal manera que para este valor de la masa, pues la convertimos a kilogramos dividiendo entre 1000 y luego sacamos el peso, recordando que es masa por gravedad. Entonces el peso 0.1 kilogramo por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Obtenemos que el peso de esa esfera es igual a 0.981 unidad kilogramo metros sobre segundo al cuadrado, se convierte a unidad newtons. Realizamos el mismo proceso para la masa aparente, convirtiéndola a kilogramos, dividiendo entre 1000 esa cantidad,
y calculando su peso aparente. Será la masa por el valor de la gravedad. Ahí tenemos que el peso aparente de este objeto metálico es igual a 0.894 newtons. Con esos dos valores podemos calcular el empuje que recibe la esfera, teniendo el peso 0.981 newtons menos el peso aparente 0.894 newtons. Hacemos esa resta y obtenemos que el empuje es 0.087 newtons. Ya conocido cuál es el empuje, pues procedemos a encontrar el volumen de la esfera. De nuestra segunda ecuación para el empuje, que es densidad por volumen por gravedad, despejamos para volumen, de tal manera que la densidad y la gravedad están multiplicando, se transponen dividiendo. Haciendo la sustitución de esos valores, obtenemos el empuje 0.087 newtons la densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Realizando esta operación obtenemos que el volumen será igual a 0.0000886 en las unidades kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se convierte a newton y se unifica con los newtons y obtenemos unidad metro cúbico para el volumen de la esfera. Finalmente, ya con esos datos podremos calcular la densidad, ya que para la densidad ocupamos conocer la masa y ocupamos conocer el volumen. De manera que acá densidad de la esfera será igual a masa sobre volumen. Densidad de la esfera, pues tenemos la masa original 0.1 kilogramo entre el volumen que acabamos de calcular. Realizando esa división, obtenemos que la densidad de la esfera es igual a 11.286.681 kilogramo sobre metro cúbico. Es una densidad muy cercana a 11.300 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del plomo. Entonces podemos pensar que la esfera es de plomo.